Vale, quiero empezar como introducción un pasaje que, mirad, os va a sonar mucho. Escuchad, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esta experiencia es muy conocida y es radicalmente distinta a la impresión que nos da Jesús en su manera de funcionar durante todo su tiempo, ¿verdad? Siempre esas palabras cariñosas, esa atención especial hacia aquellos más marginados. Pero de repente vemos esta actuación, que es una actuación violenta, hermanos, tenemos que decirlo así. Hay una agresividad tremenda. En un pequeño pasaje encontramos aquí que llegó allí y desmanteló a aquellas personas. Y claro, solemos decir, como era Jesús, pues tiene derecho, pero no deja de ser una expresión de profunda ira o enojo que Jesús experimentó en ese momento, ¿verdad? Y en Mateo 23 encontramos un brutal ataque a los fariseos y a los escribas. Hermanos, lo sabéis, ¿verdad? Palabras como hipócritas, 6 veces mencionadas. Guías ciegos, varias veces les llama esto. Insensatos, necios. Sepulcros blanqueados, con todo el simbolismo que tenía. Serpientes, víboras. ¿Te das cuenta que alguien nos llame esto en algún momento? ¿Qué tal os va a sentir? O sea, Jesús utilizó expresiones muy fuertes en aquel momento dirigidas a estas personas, que además eran personas de buen ver, eran personas que eran los aparentes religiosos, que cumplían, que sabían la Escritura, que guardaban los ritos religiosos, y a ellos les lanza estas palabras, estas frases tan fuertes, tan duras. ¿Os podéis imaginar a Jesús saliendo de su boca? Hipócritas podemos entenderlo, ¿no? Además era muy acertado, pero serpientes, víboras, necios. Nada transmite una imagen de Jesús santurrón que no mata ni una mosca, ¿verdad? A mí, por lo menos, no me hace ver esto. Jesús está lleno de ira, hermanos. En este momento, en estas formas, es Dios enojado. Jesús es Dios enojado en esos momentos. Y esto es la expresión que se está reflejando en el Nuevo Testamento y que también hemos visto, ¿verdad? Leyendo los profetas, leyendo los salmos, vemos la expresión, la manifestación de un Dios enojado. Que Dios se enfada, que Dios se enoja, que Dios tiene ira. Y aquí en este pasaje de Sofonías, capítulo 1, 18, capítulo 3, versículo 8, son 2 versículos donde expresamente se dice que Dios se enoja. Y como está enojado, actúa de una forma contundente. El tema de esta mañana que he titulado es la ira de un Dios de amor. El mismo título nos genera una paradoja o una contradicción, ¿verdad? La ira de un Dios de amor, ira y amor. ¿Hay una posibilidad de casar estas cosas? ¿Cómo las casamos? Hemos estudiado en el libro de Nahum, hacemos memoria, capítulo 1, versículo 3. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y este es un pasaje que se menciona varias veces en la Biblia, en el Salmo 103, en Números 14. Parece que es posibilidad de cohabitar ambas cosas. Aunque sea grande misericordia y lento para la ira, ambas cosas están dentro de quién es Dios. La ira, que está ligada a un Dios justo, con lo cual ya nos puede gustar que haya una justicia verdadera, que haya un Dios justo, y la misericordia, que está ligada a un Dios de amor. Entonces, la ira y la misericordia están en el mismo ser. Y recientemente estudiamos Habacuc, capítulo 3, versículo 2, y dice que Dios es aquel que en la ira se acuerda de la misericordia. Otra vez la combinación de la ira y la misericordia. Parece que hay posibilidad de esto, ¿verdad? Entonces, la ira de un Dios de amor. Sofonías es un hombre, es un creyente de 4ª generación, como aquí algunos. Tenemos bisabuelos creyentes, ¿no? Entonces, es un creyente de 4ª generación, hay un bagaje en él de transmisión generacional de la palabra. En el momento en que él profetiza, pues hay profetas que ya hemos estudiado, como es Jeremías y Nahum, son coetáneos, son del mismo tiempo. Y en sus tiempos existe un rey que destacó por hacer las cosas bien. Un rey que empezó a gobernar con 8, me parece, años. ¿Os acordáis quién es? ¿Quién es? Josías, ¿verdad? Y lo que él hizo de especial es que trajo un profundo respeto por las Escrituras. Volvió a traer las Escrituras, la palabra, y llamó al pueblo a volver a respetarlo. Hay que respetar lo que Dios dice. Entonces él trajo las Escrituras, las retomó, las enseñó y también promovió las reformas necesarias para vivir conforme a ellas. Con lo cual fue un periodo un poquito
de luz dentro de las muchas tinieblas que estamos viendo. Ahora, fijaros que el trasfondo, el contexto, no es un contexto tampoco muy positivo. Yo lo resumiría en la siguiente pregunta. ¿Qué precio uno está dispuesto a pagar por su libertad? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conservar mi libertad? Y diréis, ¿qué tiene que ver con el trasfondo? Ahora os lo explico. Unos cuantos años antes, bastantes, 100 años, aunque en aquella época 100 años no era tanto, hoy es más, o lo sentimos como más. 100 años antes de la profecía de Sofonías, ¿sabéis qué había pasado? Otra vez hacemos memoria, reino del norte, reino del sur, Israel, Judá. Pues lo que había pasado 100 años antes es que el imperio asirio había llevado cautivo a la parte del norte, a Israel. La parte del sur todavía no. Pero ¿sabéis lo que ocurrió en aquel momento o después, posteriormente? Se pagó dinero para que Asiria no invadiese la parte del sur. Se les chantajeó. Claro, pero ¿cuál fue el precio de esto? El precio fue ceder a una serie de cosas bastante increíbles para ser el pueblo de Dios. Mirad, os lo voy a decir. Dice así, la alianza con Asiria no solo le afectó a Judá políticamente para que no fuera invadida, sino que las prácticas religiosas, las costumbres y las modas de los asirios también llegaron a ellos. En Judá se le ofreció protección oficial a las artes mágicas de los adivinadores y de los encantadores. La religión astral se hizo tan popular que el rey judío Manasés levantó altares sobre el techo del templo para adorar al sol, a la luna, a las estrellas. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios, de Jehová, el único Dios verdadero al cual hay que darle culto, con los 10 mandamientos presentes delante, ya instituidos en el pasado. Este rey judío permite la adoración al sol, a la luna, a las estrellas, a los signos zodiacales, a los cuerpos celestiales. El culto a la diosa madre de Asiria se convirtió en una actividad en la que se involucraron todas las familias judías. ¡Qué triste! El liderazgo mal, todo. Las familias mal también, todos contagiados, ¿no? Menos mal que un poquito después aparece este rey Josías, que vuelve a hacer este llamado de atención, vuelve a coger la escritura y decir, ¿pero qué estáis haciendo? Solo a Dios adorarás. Nada de hacerte imágenes, nada de vuelve a sacar la ley, vuelve a sacar la palabra, las escrituras, y empieza a hacer una renovación que hubo en un principio una buena respuesta. Pero este es el trasfondo, ¿no? Y a mí me hace pensar que nos plantea, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, el gran riesgo de ceder a nuestros principios para adoptar las costumbres de la sociedad en la que estamos ahora, es el precio que pagamos, viviendo, al final, una sociedad que vive al margen de Dios, para no desencajar, para no ser rechazados, ¿no? Yo no sé si alguno detectáis que haya algo en nuestra vida de cómo vivimos la vida familiar, en el trabajo, la vida laboral, si hay algo que refleja que estamos contagiados con cómo esta sociedad vive. O sea, es posible que estemos cediendo algún principio cristiano, de honestidad, de ética, de sinceridad. Estamos faltando a lo mejor a algo de estos principios cristianos que abrazamos y que enseñamos en nuestra vida cotidiana. Es posible, faltamos a la verdad. Debemos pensarlo, ¿no? No vaya a ser que esto que existía en este trasfondo, pues también nos ocurra a nosotros. El contenido de esta profecía, de este libro, lo dividimos en 3 cosas que os va a sonar perfectamente. Mirad, número 1, lo tenéis ahí en la hoja, ¿no? Profecía de juicio, capítulo 1 y capítulo 2 hasta el principio del capítulo 3. Segunda parte que podemos dividir, una propuesta de arrepentimiento, capítulo 2, versículos 1 al 3. Tercer apartado, una promesa de restauración, capítulo 3, desde el 9 hasta el final. 3 elementos, ¿os suena? Juicio, arrepentimiento, restauración. La tónica habitual en todos estos profetas que hemos estudiado. Entonces, en primer lugar, se pronuncian juicios específicos y también universales. Se hablan de juicios para aquel momento y juicios que están por llegar. Y vemos ahí Dios diciendo, voy a destruir, voy a castigar, voy a derribar. Insistentemente Dios está diciendo, esto no puede seguir así. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Juicios que Sofonías va mencionando. Pero siempre cabe allí una luz de esperanza, siempre. Hermanos, es que no recuerdo un profeta que hayamos estudiado que no haya una posibilidad de arrepentimiento. Una posibilidad de un llamado diciendo, todavía hay esperanza, ¿no? Y entonces ahí lo tenemos, en el capítulo 2 dice, congregaos, meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo,
antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hay una esperanza de buscar a Dios. Siempre la hay, la hubo ayer, la hay hoy y la habrá mañana hasta un punto final. Pero hoy estamos en tiempo de gracia todavía. Hoy sigue anunciándose una posibilidad de arrepentimiento en nuestra vida. Y entonces el tercer paso es que cuando hay arrepentimiento y hay confesión, viene una promesa de que ese remanente fiel a Dios Dios lo va a conservar y lo va a proteger. Y es lo que encontramos en los últimos versículos. Algunos lo leímos esta mañana. Jehová está en medio de ti poderoso. 3:17. Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay esperanza, ¿no? Hay alegría. 19. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y pondré alabanza por renombre y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo reuniré yo, os pondré otra vez para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando os levante de vuestro cautiverio. Hay otra vez la luz, la esperanza, de verdad, solo arrepentimiento, solo fidelidad a Dios, y hay un final feliz para aquellos que entonces sí serán protegidos. Pero de verdad, ¿os suena esto? Juicio, arrepentimiento, restauración. 3 palabras para memorizar: juicio, arrepentimiento, restauración. Con esto tenemos resumidos todos los profetas. Ahora vamos pensando en nosotros, ¿vale? No ver en la distancia este libro y el pueblo de Israel, allá tantos años antes, 600 años antes de Cristo. Vamos a pensar en nosotros hoy, en el siglo en que estamos y en este momento y en este día, en nuestra situación. Se enfatiza tanto este mensaje que puede haber un grave error, que es pasarlo por alto. Que estamos tan acostumbrados cada domingo a oír, sí, juicio, qué mal el pueblo de Israel, lo hacía mal, bueno, un poquito lo hicieron bien y Dios les perdonó. Y ahí estamos, viendo esto en la distancia y oyendo repetitivamente las mismas palabras. Ahora, que no pase este domingo sin que puedas tú pensar y yo en cómo puede afectarme en mi vida estas cosas. En primer lugar, esta cuestión de juicio, arrepentimiento, restauración, ¿te habla ahora acerca de algo en tu vida concreto? ¿Algo de tu situación actual? ¿Estás ahora, por ejemplo, en un momento de juicio? ¿Podrías detectar que Dios esté haciendo juicio sobre ti o anunciándote una posibilidad de juicio porque algo en tu vida no esté yendo bien? A ver, piénsalo. No hacemos confesiones públicas aquí, no tenemos esa costumbre, tristemente. Somos un poco de mí, de mi casita y encerrado en mí, que nadie sepa de mí lo que me pasa. Es poco bíblico, pero bueno. Entonces no pedimos confesiones públicas, pero sí en tu corazón, delante de Dios, que lo está viendo. Entonces hay algo ahí de lo cual Dios te está juzgando o te está diciendo, te va a ir mal porque eso en tu vida tiene que cambiar. Pues toma nota, porque es el mensaje de cada domingo de este año 2016 que vamos a terminar. Y es tiempo todavía de cambiar. En segundo lugar, podría ser, no en esta tónica de juicio, pero sí que estás en un momento de confesión y arrepentimiento, eres una persona que ahora estás quebrantada delante de Dios. Aquí no te ha salido una lágrima, pero en casa lloras a menudo porque estás delante de Dios diciendo, Señor, perdóname, porque me levanto y caigo, porque no estoy haciendo las cosas bien. ¿Ya estás en este periodo de confesión, arrepentimiento? Bien. O quizás en esta otra dimensión de haber ya experimentado el perdón de Dios y estar en un proceso en el cual Dios te está levantando y te está restaurando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Como iglesia y como personas formamos parte de estos mismos ciclos. Dios sigue anunciando juicios para su iglesia y para nuestras vidas hoy. Cuando tu vida no va bien, cuando como iglesia no estamos bien enfocados, Dios habla de consecuencias negativas para nosotros. Pero siempre dirá, estáis a tiempo. Cada domingo, cada vez que en tu casa seguro que oras al Señor sinceramente y abres su palabra, ahí llega a tu corazón para decir, Señor, oportunidad de decirle, Señor, perdóname. Y entonces Dios dice, ya está, perdonado. Como dijimos hace unos domingos, tus pecados, ¿dónde se quedan? ¿Dónde se quedan? En el fondo del mar, alejados de nosotros por la gracia de Dios. Entonces este libro de Sofonías tiene este mismo ciclo, juicio, arrepentimiento, restauración, y como decía, creo que el tema que enfatiza es la ira de un Dios de amor, que esto incluye todo, incluye el juicio, justicia, y incluye el perdón, la misericordia. Y aquí vamos a ver que poco tiempo después de lo que Sofonías dijo, llega la cautividad de Judá, el reino de abajo.
¿Os acordáis? Reino de arriba, cautivo en Asiria, luego es llevado cautivo el reino de Judá y finalmente el gran imperio Babilonia absorbe el norte y el sur y Asiria mismo, como ya sabéis en la historia. Esto tuvo lugar unos años después, cumplimiento de la profecía. También, un tiempo después, hubo una vuelta de la cautividad. La hemos estudiado también. Esdras, Nehemías, Zorobabel, ¿os acordáis? Ha habido a medio plazo un cumplimiento de Dios protegiendo un remanente, protegiendo a su pueblo, que hubo una vuelta, una liberación de esa cautividad. Pero finalmente, este libro tiene una palabra clave. Y la tenéis ahí en la hojita. ¿Me la podéis decir para ver que seguís bien los apuntes? A ver dónde aparece ahí. ¿Cuál es la palabra clave en este libro? ¿Alguien me la dice? El día del Señor. Esta es la palabra clave. Y esto apunta a una consecuencia que ya llegó. ¿Llegó el día del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llegará. Si llegará, no llegó. Llegará el día del Señor. Llegará. Es una promesa con cumplimiento a largo plazo. Estamos a la expectativa. Está pendiente. Y en ese día se va a fusionar el juicio y la restauración, la ira y el amor. Otra vez lo vamos a ver reflejado en ese día del Señor. Y vemos cuando leemos el libro que no se pudo cumplir todo por las expresiones tan tajantes que hay allí. Dice en el capítulo 1, toda la tierra, todo el mundo, eso no ocurrió todavía, que toda la tierra y todo el mundo ha experimentado, ha visto la mano de Dios, el juicio de Dios. Todavía no, por partes del mundo sí. Y el capítulo 3, versículos 8 y 9 quizás son los que veo más claros también reflejando esa referencia a ese día del Señor que vendrá y donde se manifestará todo el ardor de su ira. El fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Eso no existió todavía, está por venir. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, a algunos pueblos, pureza de labios para que todos... Bueno, no dice algunos, a los pueblos, pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová. ¿Os acordáis? Que cuando Cristo venga todo el mundo, toda lengua, confesará que Jesús es el Señor y se doblará a toda rodilla, sea ateo, sea creyente. No quedará evidente, no podrá resistirse a doblarse delante del Señor. Eso está por cumplirse. Entonces, el uso repetido del día del Señor que aparece en este libro, aparece como más o menos 20 veces. 20 veces esta palabra, día del Señor, indica que el libro de Sofonías contiene un mensaje sobre el fin de los tiempos. El día del Señor no es una referencia al Dominus Day, que es el domingo. También llamamos domingo día del Señor, pero cuando leemos en las profecías, en los profetas, día del Señor, no es el domingo. En la Biblia, en los Evangelios, en Hechos, día del Señor puede ser domingo. Aún en Apocalipsis hay una referencia a día del Señor que podría ser domingo, pero en el resto de la Escritura, día del Señor se está refiriendo a un día o a un tiempo, igual no un día preciso, pero sí un tiempo, como sabéis, en que es un día determinado por Dios, que Dios cumplirá su propósito sobre la humanidad, sobre la tierra. El justo será recompensado con vida eterna, el impío será castigado con condenación. Y esto del día del Señor es repetido. Creo que la primera vez que aparece este término es en Amós capítulo 5, el día del Señor. Pero luego Isaías, Jeremías, Abdías y Joel se refieren también a este día del Señor como el día del juicio final. Y en el Nuevo Testamento, pues tenemos el día del Señor en Pedro y en Pablo, que también se refiere a la segunda venida. En Filipenses tenemos el día de Jesucristo y en Apocalipsis tenemos el gran día. Todos estos términos, cuando los leáis, apuntan a lo mismo. Segunda venida de Cristo, final de la historia, final de los tiempos. Una vez al finalizar la reunión, una señora mayor, se cuenta, es una anécdotas de estas que supongo que están inspiradas en la realidad, ¿no? Al acabar la reunión iba saliendo y entró otra persona que llegaba tarde y le dijo, ya se acabó la predicación. Y entonces le dice la mujer mayor, dice, no, quien acabó de hablar es el predicador. La predicación sigue porque ahora lo que nos toca es aplicarla. Y aunque ahora os voy a sugerir, para finalizar, 4 aspectos de aplicación para nuestra vida, que nos sirva de reflexión, me gustaría que este sentir también lo tuviésemos nosotros. La predicación no acaba a las 12:10 y cuarto de los domingos. La predicación la llevamos en nuestro corazón porque es la palabra de Dios. No importa quién esté aquí delante, que sea yo, que sea otro,
es la palabra de Dios hablando, que te ha hablado en esta mañana y que tienes que abrigarla en tu corazón y llevártela después por la tarde y mañana y pasado y decir, y esta palabra de Dios que me dio el domingo, ¿qué quiere decir para mi vida? Así que yo te doy algunas sugerencias, aparte de las que ya hayas tú pensado, para que podamos aplicar. Y tenemos ahí 4 palabras que empiezan por A, para seguir un hilo. La primera quiere decir atributo. ¿A qué me refiero con eso? Con atributos de Dios. Es decir, cada parte de la palabra de Dios nos enseña algo de Dios mismo. Y estamos aquí para conocer a Dios. Y leemos la palabra y estudiamos la palabra para conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y lo que hemos encontrado en esta mañana es que hay una especie de paradoja en Dios mismo que existe, que está reflejada en la Escritura y que tiene sentido. La ira de un Dios de amor es lo que hemos aprendido. Fijaros, la justicia que refleja la ira y el perdón que refleja la misericordia. Y ambas cosas forman parte del amor de Dios por la humanidad. La justicia de Dios refleja su amor. No, la justicia refleja su ira. No, la justicia de Dios refleja el amor de Dios. Porque esto es lo que anhelamos y deseamos, que se haga justicia. Aunque, menos mal, que sobre alguien recayó todo el peso de la justicia y de la ira de Dios, que nos protege y nos protegió a todos nosotros, que ha sido Cristo. Pero en el fondo queremos justicia, queremos vivir en la verdad y en la justicia, con lo cual el que Dios sea justo y a veces actúe con ira y con juicio, eso es una característica de que ama al ser humano y quiere protegerle. Entonces el amor se refleja en la justicia y claro, se refleja en lo otro que ya conocemos más, en su compasión, en su misericordia, en que nos perdona. Entonces, conocer a Dios implica una aceptación de las 2 caras de Dios, que reflejan su amor. Entonces, es desequilibrado cargar las tintas en la justicia sin misericordia. Claro, es absurdo. O sea, esos mensajes de cortar cabezas que decimos a veces, justicia, Dios, si no va acompañado de la misericordia, aquí hay un desequilibrio. Cargar las tintas en un Dios justo, justiciero, que cuidado, hay que tener miedo, hay que esconderse lo que va a hacer Dios, cargar las tintas en esto, sin compasión y sin misericordia, estamos quedándonos con una cara de Dios, estamos desvirtuando las cosas. Pero claro, también cargar las tintas en la misericordia sin justicia podría ser otro gran error. Ay, Dios nos ama mucho, te quiere mucho, da igual cómo vaya tu vida, da igual lo que hagas. Bueno, hay pecados, todos tenemos pecados, no te preocupes, Dios nos ama a todos, nos perdona. Y nada, al final no te preocupes, que el Señor, algunos llegan a pensar, ¿no?, que perdonará a toda la humanidad, pero bueno, sobre todo a los creyentes no nos va a hacer nada Dios, no, porque Dios, eso del Dios ese tan malo y con tanto enojo, eso es el del Antiguo Testamento y ahora el Dios que tenemos. ¿Os dais cuenta qué desequilibrio podría haber si cargamos las tintas en las 2 cosas? Por eso el fusionar ambos y entender y mirar hacia Dios como justo y como compasivo, su justicia y su misericordia, esto nos da un equilibrio. Así que fíjate que repasando tu vida personal, es posible que puedas detectar intervenciones de Dios contigo donde mostró ambas facetas. ¿Puedes pensar un poquito? Piensa un poquito en alguna experiencia que has pasado en tu vida o que estás pasando y ver cómo se puede fusionar eso. Dios justo contigo, ejecutando juicio o anunciando juicio y paralelamente mostrando su amor y su misericordia, siendo compasivo contigo. Yo creo que lo segundo lo tenemos más claro, ¿verdad? Creo que cuando compartimos cosas que hace Dios en nuestra vida, casi siempre decimos cómo me ama, cómo me cuida, cómo me consuela, cómo me protege, y es verdad, ¿eh? Y no solemos contar, ¡guau!, qué caña me ha dado Dios, vaya reprimenda, me ha tirado de las orejas. No contamos eso, pero de verdad, hermanos, me imagino que existe, ¿no? ¿No sientes a veces que Dios te tira de las orejas? De verdad, por amor, pero lo hace. Es justo. Y se enfada, ¿eh? Y a veces está muy enojado con nosotros, hermanos, es así. Cuando no hacemos las cosas bien, cuando estamos despistados, cuando no estamos centrados en lo que Él nos dice que nos centráramos, cuando pecamos, no hacemos las cosas bien. Dios está enfadado con nosotros, sí, es verdad. Ahora es probable que también no sintamos tanto ese juicio de Dios sobre nosotros o ese castigo, porque, de nuevo, alguien con su gracia nos cubre, y ese es Cristo. De verdad, hermanos, cuando tomaste la copita y el pan, yo no sé qué sentiste. Hay siempre un riesgo de que sea un ritual, te lo tomas, gracias Jesús, y pasas muy rápido. Pero si paras un poco más y piensas, madre mía, es gracias a Cristo que yo no he sido consumido. Que no vivo arrastrado en este mundo.
que no vivo en un infierno en este mundo y que no voy a ir a un infierno al final de este mundo. Cuando yo entiendo eso y digo, la gracia de Jesús me cubre y solo es mirar al cielo y pedir perdón a Dios y estoy protegido, entonces tomo este pan y este vino y digo, gracias Jesús por haberme salvado, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, fijaros esta dimensión de Dios, la ira de un Dios de amor. En segundo lugar, hemos insistido, en este pasaje hay un aviso, el gran día, el día del Señor. Es un nuevo llamado a vivir desde esta perspectiva, que Cristo viene, ya lo hemos dicho muchas veces, y que cuando Cristo venga habrá verdadera justicia. Entonces yo te pregunto, para que apliquemos, tener esto en cuenta, que el día del Señor está por venir y que será un día de justicia verdadera, ¿esto te hace poner algo o querer poner algo en orden en tu vida? O sea, ¿hay algo que no está ordenado en tu vida, que si tienes presente que Jesús va a venir pronto, lo ordenarías? Piensa un momento. ¿Hay algún cambio que tienes ahí pendiente que hacer? ¿Algún mal hábito que debes dejar? ¿Algún asunto que arreglar con alguna persona? ¿Algún ajuste en la familia para hacer las cosas bien? ¿Algún cambio en tu vida profesional, laboral, que sabes que a Dios no le agrada y hay que ponerlo? ¿Hay algo que te viene a la cabeza que debes cambiar? ¿Algo de tu ministerio, servicio en la iglesia, como cuerpo de Cristo? ¿Hay algo que, teniendo en cuenta que Cristo está viniendo, deberías ajustar? Piénsalo, poner en orden, ¿no? ¿Qué cambios deberías hacer? ¿Cómo afrontar situaciones injustas también que estás viviendo, sabiendo que viene Dios, viene Cristo a hacer justicia? ¿Cómo aprovechar el tiempo? En tercer lugar, la tercera cosa es la actitud adecuada que vemos en este pasaje y en todos los profetas, que es arrepentimiento y humildad. Y este es el llamado diario, volverte a Dios cada día. En esta mañana, hermano, hermana, soy insistente en esto, hay algo que tienes que confesar al Señor. De verdad, que Él ve tu corazón, del 100% de tu corazón. Cualquier deseo que no es correcto delante de Dios, cualquier pensamiento del corazón que no es correcto, cualquier actitud hacia otra persona, un familiar, un vecino, un hermano en la fe, que no sea correcta, que es algo que te está haciendo daño ahí, eso lo ve el Señor. Hay algo que confesar al Señor en esta mañana. ¿Abrigas algún pecado que todavía no has confesado o algún daño que aún no has reparado? Piénsalo. Si dices, no, estoy tranquilo, amén, gracias a Dios. Pero si dices que sí, solo lo sabes tú, pues es tiempo. El arrepentimiento implica un perdón y un cambio también. No solo pido perdón ahora, sino que estoy dispuesto a ejecutar un cambio en mi vida. Piensa, ¿te caracteriza alguna actitud de orgullo o más bien de humildad? ¿Qué nos caracteriza? ¿Cómo te describen las demás personas? ¿Te ven como una persona orgullosa o te ven como una persona humilde? Bueno, lo importante es cómo te ve Dios, claro. ¿Te consideras superior a otros? Esto solo lo puedes ver tú en tu interior, ¿eh? No, nadie lo va a confesar esto, ¿no? Decir, sí, yo me considero un poco mejor cristiano que los demás. Ya llevo muchos años de creyente, o evangelizo mucho, o me sé toda la Biblia, no lo sé. ¿Te crees superior? ¿Hay en el fondo una sensación de que eres más espiritual que el que tienes a tu derecha, a tu izquierda, o al de atrás? ¿O al de adelante? Échale una ojeada a quién tienes alrededor. ¿Te consideras más espiritual, más santo? Como diríamos hablando mal, ¿te consideras más mejor que los demás? ¿O consideras, como dice Filipenses, Pablo, consideras a los demás como superiores a ti mismo? ¿De verdad? Esteban, lo otro no, pero eso tampoco, ¿no? Considerar a los demás como si estuvieran por encima. No quiere decir que lo estén, porque a ojos de Dios sabe Dios, y Él es quien dirá quién está más, quién está menos, pero la actitud debe ser esa. Yo tengo a Lucas aquí, y para mí Lucas puedo sentirlo como alguien superior a mí, como alguien que me enseña, del cual puedo aprender, como alguien que también tiene su vida espiritual, su relación con Dios, y yo no estoy por encima de él. Da igual que sepa más o que sepa menos, da igual que predique o no predique, da igual que sea anciano o no lo sea, estamos a un nivel, ¿entendéis? Superiores, considera a los demás como superiores a ti mismo, eso es lo que dice la palabra, de verdad. ¿Te reconoces pecador como hacía el apóstol Pablo? ¿En qué número se ponía Pablo de pecador? ¿Os acordáis? En el número 1. El primero. ¿Cómo puede ser el apóstol Pablo, un hombre que fundó tantas iglesias? Un hombre que Dios, una vez que le llamó y le tiró del caballo, le siguió. Ya antes le seguía fielmente, pero estaba equivocado. Pero después le siguió fielmente y en la verdad. Y fundó iglesias. Y fue apaleado, y sabéis todo lo que sufrió este hombre, y encarcelado, y rechazado, y maltratado, y sigue fiel a Dios, y sigue fiel a Dios.
Y Dios permite que en la Biblia que tenemos, en el canon, esté constituido mayormente en el Nuevo Testamento por las cartas que él escribió. Dios mismo ha dado esa autoridad a este hombre, y este hombre dice, yo de los pecadores soy el primero. ¿Qué tal? ¿Tenemos esta actitud nosotros? ¿De verdad piensas eso o piensas en, estoy rodeado de gente pecadora, qué mal está el mundo, cuántos pecadores, este vecino, es el peor de todos, este hermano en la iglesia o esta hermana, sí, mira, tiene esa cara, pero por detrás... Y ahí estamos viendo a los demás y yo puedo ser el pecador número 1.990.000 y pico. Pablo dice, yo soy el primero, ¿vale? Bueno, en cuarto y último lugar, y si ya finalizo, la palabra es auxilio. El auxilio para nosotros, reconociéndonos pecadores, hermanos, porque esta es la conclusión. Así somos, pecadores. Y un día venimos y abrazamos la gracia de Dios y el perdón de Jesús, pero día a día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy mismo? ¿Qué pasará mañana? ¿Alguien da la talla como Dios dice que debemos darla? ¿A que no? El pecado está con nosotros, la vieja naturaleza está con nosotros, el auxilio solo viene de la cruz de Cristo. Y voy a finalizar con la lectura de 3 textos de la Escritura, para lo que os pido una atención, la máxima atención posible. Sé que estáis muy atentos esta mañana, así que solamente un plus más, pero sé que estáis atentos, pero os pido poner vuestra mente y vuestro corazón, aunque sean textos que tú dices, Esteban, esos son muy conocidos, ¿sí? Pero vamos a escucharlos otra vez. Pon tus orejas nuevas para escucharlo y deja que pase a través de ti, porque es la palabra de Dios. De verdad, no son mis ideas, y que puedes compartirlas o no. Esta es la palabra de Dios y quiero animarte a que abres tu mente y tu corazón para recibirla. Ahí viene, ahí te llega la palabra de Dios y recíbela en ti mismo, siéntela en tu corazón en estos momentos. Primer texto, lo voy a leer, Romanos 5, 1. Lo leo, no lo pongas, Lucas, lo voy a leer yo. Prestamos atención a la lectura. Dice 5.1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti, por mí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Te trae gozo a tu corazón, hermano? ¿Habéis entendido bien lo que hemos leído? ¿A que sí? Yo pienso que sí, ¿no? Somos ya algunos ya conocedores de la Escritura. Juan 3, 14 al 18. Os va a sonar más todavía. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pues todo aquel que en él cree no se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, aunque él podía hacerlo, su ira, su justicia, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y un último texto que espero también llegue a tu corazón y a mi corazón en esta mañana, al cual Félix hizo referencia a la hora de tomar los símbolos. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado, extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea, dice sea Isaías,
ahora lo decimos es, cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, entre ellos tú y yo, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Oh Dios del cielo, gracias, Padre. Reconocemos esta mañana que tú eres un Dios justo, eres un Dios en tu justicia que te enfadas y que hay ira en ti, claro, cuando ves el pecado y ves la humanidad que vamos por mal camino, que vamos hacia donde no debemos ir, hacia nuestra infelicidad, hacia nuestra destrucción. Gracias, Señor, porque eres justo y gracias porque eres misericordioso. Y en ti vemos las dos cosas. Gracias porque eres amor. Y en esta mañana pues vemos hacia ti, gracias por tu palabra. Tu palabra es un tesoro que tenemos, Señor. Gracias porque habló ayer, habla hoy, hablará mañana. Y como decíamos al principio, esperamos, oh Dios, queremos recibirla en nuestro corazón. Y en esta mañana tener una actitud de nueva entrega a ti, de confesión de nuestro pecado y de agarrarnos a Cristo y dar gracias por su salvación. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.